¿quién vive? Y a su nombre, Él es fiel. Así es. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 8. 8. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Aquí vemos al Señor exhortando por medio de Moisés a su pueblo Israel que no se olvidaran del Señor cuando entrasen a poseer la tierra. Vemos allí en el capítulo 9, capítulo siguiente, el verso 1, el Señor dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como el Señor te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones el Señor tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Acá vemos que Moisés sigue diciendo a este pueblo, y acá le dice que iban a entrar a poseer unas naciones, unas tierras, pero la iban a poseer no por la justicia que ellos habían hecho, la iban a poseer porque Dios las echaba, porque esas naciones le ofendían a él. No era por la justicia que Israel había hecho. Y esto es importante comprenderlo, nosotros que nos hemos acercado al Señor, porque nos acercamos y nos hemos acercado en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia es el tiempo que las obras que nosotros podemos hacer no nos van a justificar delante de Dios. Solamente su influencia nos justifica. Porque las obras, ya sabemos que dice David y dice Pablo a los romanos, que ningún hombre se justificará por las obras de la ley. No hay ninguno, porque él vio desde los cielos y dijo: no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, dice el Señor. O sea, acá el Señor le decía a Israel: mira, no es por tu justicia. Esto es algo que nosotros tenemos que tener grabado en el corazón, porque a veces nos cuesta entender lo que es la gracia. Nos cuesta entender qué es gracia para nosotros. Algunos dicen que es un regalo. Obviamente la gracia es un regalo porque viene de parte del Espíritu Santo. No hacemos obras para ganarla, solo creer en Jesús. Pero
es algo que actúa en nosotros. No es un ticket, no es un boleto que me da entrada, no, es algo que actúa. Y actúa dependiendo de nuestro corazón hacia Él. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos de la gracia. Varios ejemplos. Por ejemplo, si vamos al libro de Romanos, en Romanos 7, podemos ver un ejemplo de la gracia tremendo. Yo considero uno de los ejemplos más claros. Y como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, que el hermano Pablo escribe en sus epístolas muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Aquí Pablo viene hablando, vamos al capítulo 7 de Romanos, al versículo 7, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este último verso nos da el entendimiento claro del contexto. Pablo dice, así que yo mismo, o sea, yo, solo yo, con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mis miembros a la ley del pecado. Porque Pablo quiere dar a entender que él no puede hacerlo. ¿Se ve? Él necesita gracia. O sea, yo mismo voy a estar tratando de hacer las cosas de Dios, pero en mis miembros voy a caer con el pecado. Necesito gracia. ¿Sí? Eso nos explica todo este contexto. Cuando Dios le habla ya a esta generación, le está diciendo a los hijos de los que Dios sacó de Egipto. A los que Dios sacó de Egipto. Porque los padres de ellos no pudieron entrar porque Dios se disgustó con ellos. ¿Y por qué se disgustó? Porque no le creyeron. Y ese es el problema que hay con Dios. A Dios hay que creerle. Porque Dios se desentiende es del incrédulo, del creyente jamás, jamás. Dios ama al creyente. Por eso la creación, dice la palabra, que Dios hizo todo para que los creyentes lo disfrutaran. Los creyentes, no los incrédulos, los creyentes. Sí. Acá vemos que Pablo está hablando
que él en su mente tenía una lucha, que él quería hacer lo que era bueno porque estaban ya en la ley que él había recibido, que podemos decir nosotros esas predicaciones, la palabra que leemos, todo ese entendimiento que Dios nos ha dado de lo que es Él, eso tenía Pablo en su mente. Pero él corría y caía con sus miembros en pecado, decía Pablo. No especifica el tipo de pecado, él solamente habla de que produjo en él toda codicia. O sea, pudo haber estado hablando de la codicia. No quería codiciar, pero caía en codicia. No quería y caía en codicia porque quería hacerlo él. Él. Y esto era lo que le estaba diciendo Dios a esta nación de Israel. No pienses que por tu justicia. Vemos que Pablo dice que no por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, porque cuando nosotros hacemos las cosas, cierta jactancia sale de nosotros. Vemos que uno de los problemas que tuvo Job con el Señor era que él se imputaba que él había sido justo delante de Dios. Pero el mismo diablo le dijo al Señor que él estaba así porque Dios lo había cercado. ¿Se ve? Eso es gracia. Eso es gracia. Dios le había dado favor y le había acercado todo lo que era de él, aún su vida espiritual. Era Dios quien lo tenía así. Cuando uno ve la historia de Abraham, Dios le llama y le da la circuncisión como señal del pacto. Eso era en el cuerpo. Pero a los 99 años Dios le aparece y le dice: Abraham, sé perfecto delante de mí. ¿Qué diferencia vemos allí? La circuncisión fue una señal que estaba allí para Abraham reconocer, así como nosotros en el bautismo de agua reconocemos a Dios y tenemos esa señal allí. Pero Dios, en el tiempo que estuvo Abraham, Dios fue creando en él esa condición para que él se dejase influenciar. Y al Dios crear esa situación en Abraham, Abraham podía hacer las cosas guiado por Dios. Entonces, Abraham, Dios le dijo ser perfecto, pero ya eso nos muestra a nosotros que Abraham entraba en la gracia. En la gracia. Esto que Pablo está diciendo acá, nosotros para entenderlo un poco mejor, podemos leer 2 de Corintios 12, y allí en 2 de Corintios 12 tenemos el aguijón en la carne. Y vamos a leerlo desde el 7 para ir a este punto exacto, para tratar de explicar aquello que pasaba en Pablo, porque ahí vamos a entender claramente. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Estamos viendo allí, ¿no? Sí. Vemos acá, si nosotros vamos un momentico a Efesios, y nos vamos en el capítulo 2, al versículo 5. ¿Estamos allí? Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, subrayen esa palabra juntamente, con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Haris, por influencia sois salvos. Veamos el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Volvamos a Corintios, 2 de Corintios 12. ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo? Dice ahí en el versículo 7, y
para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Amén. Es tremendo. Porque Pablo le está diciendo acá a los corintios que por él gloriarse, Dios le puso un aguijón, un mensajero de Satanás. O sea, había algún tipo de cosa en Pablo que él no podía dejar de hacer o dejar de cometer, pero eso estaba allí porque Dios se lo había puesto. ¿Y para qué primeramente? Para que él no se gloriara por lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Para que él no se exaltase mucho como que era él. Y Pablo dice en ese capítulo 12, en el versículo 11, Pablo le dice a los corintios: me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Vean la actitud de Pablo. Aún todavía estaba en él eso de gloriarse. Aunque el Señor le había puesto un aguijón, para que él entendiera que no era él. Que no era él. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que es parecido a lo que nos dice el libro de los Efesios, que para que nadie se jacte en su presencia. Y Pablo se estaba jactando. Entonces Dios le puso el aguijón. ¿Qué nos demuestra allí el aguijón? Nos hace entender fácilmente lo que es la gracia. Lo que es la gracia. Porque cuando Pablo se gloría, ¿por qué usted se gloría? Porque usted puede hacer algo. Cuando usted no puede hacerlo, lo menos que usted va a hacer es gloriarse, ¿cierto? Lo menos que usted va a hacer es gloriarse. Entonces, por eso Pablo termina diciendo después: me gozaré y me gloriaré en mis debilidades, en que no puedo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que Él me influencie. ¿Se ve? Reconocer que es Jesús. Esto, aunque parece cualquier cosa, cuando lo leemos en el texto, cuando tenemos revelación, nos damos cuenta de lo importante que es para un creyente entender esto. Porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Cuando Jesús dice que todos serán enseñados por Dios, Juan lo dice en Primera de Juan de otra manera. La unción misma les enseña a ustedes todas las cosas. Un indocto o inconstante puede entender esto, que la unción nos está enseñando los versos, nos está enseñando doctrina. No, eso no es lo que dice Juan allí. La unción te enseña, así como enseñó a Pablo, ¿se ve? Le enseñó que no era él, sino ella en él. Que no era él, sino él en él. Y es algo que debemos entender. Israel, no es por tu justicia. Soy yo que voy delante de ti, las derribo y las destruyo delante de ti. ¿Qué buscaba Dios ahí de parte de Israel? Que Israel le diera gloria a él. Le reconociera. Y eso es lo más importante de la gracia. ¿Qué busca Dios con la gracia? Que nosotros, nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro anhelo, sea Él. Sea Él. Pablo llegó a una condición allí que Pablo rogaba porque quería obedecer a Dios. Qué tremendo que Dios nos lleve a esa condición. Al uno gemir porque uno quiere obedecerlo. A Dios le agrada más eso que el que tú le obedezcas y no gimas delante de Él y no le busques. O sea, algunos tienen justicia, pero esa justicia no es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Hay personas que yo pienso que a Job le pasó esto. Job llegó a un estado en que Job ya se veía que era justo, era reconocido por su justicia y empezó a desentenderse de Dios. Dios le dijo a Israel: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Tremendo. Que te tuve 40 años, te probé, te afligí, para que vieras lo que había en tu corazón. Ahí está.
Dios nos enseña qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Soberbia. No podemos hacer lo que Él le agrada. No podemos honrarle. No podemos vivir vidas agradables delante de Él. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice Jeremías 31 que Él nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondrá dentro de nosotros para que guardemos sus mandamientos. Gracia, gracia, para que podamos ser salvos. Por eso dice que nos sentó juntamente con Jesucristo. Esa fue la razón principal por la que Jesucristo viene al mundo, a buscarnos a nosotros. Y eso de buscarnos tiene su sentido, pero no un sentido simple, sino un sentido tremendo, porque habla de que Él viene a que nosotros vayamos con Él. ¿Se ve? Porque eso es gracia. Él con nosotros. Por eso Pablo dice, mas ahora no vivo yo, sino Cristo en mí. Cristo en mí. Y es el entender esto, porque el gemir de Pablo era tremendo. Como un hombre como Pablo gemía porque no podía hacer las cosas como le agradaban a Dios. Porque Dios le había puesto aquello para que él entendiese que era Él. Ese es el propósito de la gracia. Que tú entiendas que es Jesús. Porque a veces venimos a la iglesia e incluso estamos alabando y estamos alabando al Señor de una manera agradable, se escucha bien, con ánimo, pero en nuestros pensamientos estamos tan metidos en hacerlo bien que nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos de ese deseo de ir a esas alturas y sentir su presencia. Por eso a veces el Señor nos dice busca, ¿no? Y nos vamos a lo sencillo de ir ahí a orar. No, yo estoy orando, yo te estoy buscando, Señor. No necesariamente. No necesariamente. Porque podemos estar orando, pero no buscando a Jesús. Si estamos orando y estamos allí en esa oración, es como cuando usted puede estar allí usted sentado, pero de repente usted está sentado y le falta algo y usted empieza a buscarlo, ¿cierto? Igualmente en la oración. Nosotros vamos a orar, pero entramos en una búsqueda, no en hablar solamente, en una búsqueda de su presencia. De su presencia. Y eso está desde nuestros ojos hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. Allí es donde buscamos su presencia, no en lo exterior de la habitación, del lugar donde estemos orando, no, hacia adentro buscamos su presencia. Porque estamos en esa expectativa de saber lo que Él es, cómo es Él, de sentirle, de vivir a su lado. Eso es la fe. Eso es la fe. Y por medio de la fe nosotros recibimos la influencia de Él. Por eso es que muchos no tienen gracia, porque la gracia se obtiene en el deseo de obtenerlo a Él. ¿Cuál fue el grito de Pablo cuando vio esta situación en él? Vamos a Romanos 7, donde estábamos hace un momento. Romanos 7. Vamos al versículo 24 y mira la expresión de Pablo. En el nombre de Cristo Jesús. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando vemos ese signo de admiración allí es para que veamos que fue una expresión de Pablo. Miserable de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Pero ¿por qué él da esa expresión? Viene hablando de que él tiene una ley en su mente. ¿Cuál es esa ley? Jesucristo. Jesucristo. Ese deseo de obedecerle, de servirle, de amarle. Por eso los creyentes somos distintos. Porque amamos a Jesús. Somos distintos. Nuestro deseo es Jesús. El mundo no puede entender eso. No lo puede entender.
Nosotros anhelamos estar con Jesús. Anhelamos serle fiel a Jesús. Deseamos a Jesús. Por eso esa expresión de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo. Tremendo. Porque Pablo sabía quién le iba a ayudar. Pablo sabía quién le iba a justificar. Porque fuimos justificados gratuitamente. No te costó, solamente creíste por Jesucristo. No es un boleto, no es un boleto. Si no le buscas, no hay gracia. Y sin gracia, no hay salvación. No hay salvación. Porque Él nos hizo sentar, dice el apóstol Pablo. No nosotros, no un pastor, no un predicador, dice el apóstol Pablo. Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Él le dirigió esa carta a algunos y a ellos Él le hablaba. Personas espirituales como Él en el tiempo. Y les decía, nosotros fuimos sentados en lugares celestiales porque Él nos hizo sentar juntamente con Cristo. Claro que esa palabra es para nosotros, pero tenemos que entrar en ello. No es que te la agarras y te la pones como un título. Yo lo repito, lo declaro. No, eso no es así. La fe se vive porque el justo vivirá por la fe. Vivirá. Y ese es el problema. El problema para algunos. Para algunos no es problema. Nuestra fe nos libra. Nuestra fe nos salva. Nuestra fe nos da el ánimo, nos fortalece en los momentos difíciles. Porque hay momentos difíciles. Este momento que tenía Pablo era difícil. Vaya que era un momento difícil para el apóstol Pablo. Pero Jesús le estaba enseñando que no era Él, que es Él el Salvador. Aleluya. Jesús murió por nosotros, hermano. Jesús murió para poder venir a ti, a cada uno de los que están acá, al corazón, e influenciarlos y darles vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Cuando usted empieza a sentir ese deseo por Jesús, ese amor por Jesús, usted va a decir, estoy vivo porque amo a mi Creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Jesús, gracias necesitamos, gracias. Por eso Dios le decía a este pueblo, pero este pueblo no entendió. Este pueblo no entendió. Israel tristemente no entendió a Dios. No entendió. Y dice el apóstol a los hebreos, en Hebreos 4, Dios es bueno y maravilloso. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, subrayen, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. Gracia. Gracia. Cuando entramos en esta fe, reposamos de nuestras obras. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley no será justificado nadie. O sea, todas esas obras que yo puedo, yo, como dice Pablo, aunque yo mismo sirvo con mi mente a la ley de Dios y con mi cuerpo a la ley del pecado, o sea, porque era lo que él podía hacer. Pero él dio gracias a Dios por Jesucristo. Y dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿Y cómo andamos conforme al Espíritu? Guiados por el Espíritu. Gracia, gracia. Sí, como Dios reposó de sus obras, así nosotros. Muchos piensan que el día de reposo estaba allí porque Dios hay que estarle guardando días, y así lo hacen muchos. Muchos guardan el sábado. Hay iglesias bautistas que guardan el sábado, incorrectamente no entendiendo cuál es el reposo de Dios. Porque allí, en la mayoría de la palabra que están acá hablando, desde este capítulo 4, solo hasta cuando habla de reposo, que habla de Josué, que Josué le hubiese dado el reposo, todas las anteriores hablan de reposo, Shabbat, día sábado, como observancia. Pero cuando dice si Josué le hubiese dado el reposo, habla Sabbatoni, que es el reposo del cristiano. Y reposo es que descansamos de nuestras obras, como Dios de las suyas. Amén. No habla descansar un día, no. Nosotros los que hemos creído descansamos de nuestras obras como Dios de las suyas. ¿Qué hizo Dios? Hizo el mundo y descansó, ya lo hizo. Nosotros ya descansamos de nuestras obras. Por eso Jesús le dijo a ellos, ellos le preguntaron, Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Jesús le dijo, solo una obra debéis hacer. Creed en aquel que Dios ha enviado, Jesús. Esa es nuestra obra. Esa es nuestra obra. Y cuando se desprenden allí todas esas obras que cumplen, guardan esa ley, nos dan integridad, nos dan fidelidad, es la gracia en nosotros. Pero algunos tratan de hacer esas cosas y los que hacen cada día es ser más desdichados, no pueden ir contra las cosas, no pueden avanzar, no pueden crecer porque están haciéndolo ellos. Y sus obras no producen vida. Las que producen vida son las obras del Espíritu en nosotros. Esas son las que producen vida. No las obras nuestras a favor de Él, porque no podemos hacer nada que le agrade. Porque dice Isaías que nuestras justicias para Él son como trapos de inmundicia. Y dice Jesús, hablando de Juan, que aunque Él alumbró, Él no recibía testimonio de hombre alguno. Por eso se nos da el Espíritu Santo para que demos testimonio. Porque la carne no puede heredar aquello que es incorruptible. Necesitamos gracia. Si entramos al trono es por medio de Jesucristo. No entramos nosotros, entramos por medio de Jesucristo. Y esto es importante. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro reposo es la gracia, nosotros sabemos que tenemos que descansar de nuestras obras. Ahora, ¿cómo hacer esto? Allí Pablo nos está dando la clave. Él le clamó al Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces Pablo dijo, ahora me gozaré en mis debilidades. Hay cosas que nos cuesta dejar de hacer. Alaba pues, alábalo, alábalo. Cuando te cueste algo dejarlo de hacer, alábale, alábale. Y si estás en gracia, Él lo va a hacer. Esto no es una receta, esto no es algo que voy a anotarlo y voy a repetir estos pasos, no. Esto es algo que tiene que producirse en nuestro corazón. Nuestro corazón ha de entender lo que Dios pide de nosotros. Dios nos pide muchas cosas, porque uno diría, bueno, ¿y por qué tantas reprensiones en la ley? La ley nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. ¿Qué hacía que Pablo clamara? Dice que cuando vio la ley, el pecado revivió y cayó. Entonces la ley es pura, santa y buena, pero él es entregado al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley lo que hizo que en él el pecado se viese.
se viese sobremanera que era pecado y que él era entregado al pecado. Mira lo que Dios le dice a Israel allá: te afligí, te probé, te hice tener hambre para hacerte saber lo que había en tu corazón. O sea, nosotros somos los que vemos lo que hay en nuestro corazón. Dios nos lo hace saber porque Él lo sabe. Él lo sabe. Y nos lo hace saber para que sepamos que no merecemos lo que Él nos da. Para que sepamos la bondad que Él tiene para con nosotros. Para que entendamos que le necesitamos. Para eso Dios nos hace saber. Para eso Dios nos prueba, para hacernos saber. Y es de nosotros entenderlo. Repito, es una comprensión, es una actitud que tiene que venir desde el corazón. No son reglas, no son recetas, no son pasos para lograr algo. El problema de muchos es que todos lo quieren hacer pasos. Deme el verso, hermano, que usted dijo. Entiende el sentido del verso. Porque dice Pablo en 1 Timoteo que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a pura palabrería vana que no produce nada. Porque el propósito es que produzca el amor nacido de corazón. Pero se apartan a pura palabra y no produce la palabra en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Porque no han entendido que lo que Dios busca en nosotros es nuestro corazón. Cuando usted escucha que Dios dice, por ejemplo en Marcos 12:29, leímos ese texto prédicas atrás. ¿Estamos allí? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando yo veo que este es el primer mandamiento, yo entiendo que lo que Dios busca es mi corazón. Si es lo primero que Él me manda a hacer, cuando usted le manda a alguien a hacer algo es porque usted lo que quiere que se haga eso, es lo que usted busca allí, es lo que usted está buscando. ¿Qué busca Dios de nosotros? Nuestro corazón. Que nuestro corazón emane hacia Él. Y cuando es nuestro corazón, ¿por qué Dios busca precisamente nuestro corazón y no nuestra actitud? No nuestro trabajo, no nuestra ocupación, aunque en el primer mandamiento, cuando lo leemos en Deuteronomio, podemos ver que Dios está diciendo que le servirás y solo a Él adorarás. O sea, está hablando que Dios busca tu trabajo y tu servicio. Pero cuando dice con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, Dios está buscando tu intención, tu deseo. Y esto es tremendo, porque Él está buscando es que nosotros anhelemos hacer lo que hacemos para Él. Por eso es que hay algunos que usted lo ve y siempre están igual y en una lucha y están haciendo cosas para Dios y no tienen gozo. Y ya vemos personas que servimos a Dios y eso nos llena de gozo. Cuando hacemos cosas para Dios nos gozamos más, nos alegramos. Y algunos, no, hermano, ya estoy cansado. No, ya, déjeme ver. Tristemente, todo lo que hacemos, lo hacemos para Jesús. Porque a Cristo el Señor servimos. Sencillo. Si no hay una intención en nuestro corazón, no lo vamos a hacer como Dios quiere. Dios ama al dador alegre. Alegre. Dios no ama a cualquiera que le da, no. Usted le da su tiempo a Dios, Dios no ama eso, si eso va allí por dárselo o por cumplir. No, Dios busca la intención de su corazón. Y esa es la diferencia. Porque cuando hacemos las cosas con alegría para Él, Él se goza. Él se goza. Cuando yo veo
que Samuel va a casa de Isaí a proveerse de rey por órdenes de Dios, ¿no? Obviamente. Samuel ve a todos en apariencia y la apariencia ciertamente habla mucho de las personas. Por ejemplo, de su manera como andan. La apariencia robusta habla de que tienen facilidad para hacer cosas. La apariencia así flacucha habla de que le va a costar hacer cosas. La apariencia dice muchas cosas. Pero vemos que Dios, cuando empieza Samuel a escoger a esos hombres, o a escoger uno de esos hombres, Dios los desechaba a todos. Y el que Dios escoge, lo escoge por su corazón. Hablábamos de David días atrás, ¿cierto? Que él tenía todas las cosas en mente para hacer las cosas para el Señor. Le dice al profeta, yo estoy acá en este palacio y Dios allá en una tienda, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser? Tremendo el corazón de ese hombre. Amaba a Dios. Y esa es la diferencia. Dios se agrada desde el que lo ama. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Jesús? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Amamos al Señor? ¿Lo amamos? Yo cuando hablo de Él, mi corazón se quiebra porque amo a Jesús, amo al Señor con todo mi corazón. Por eso lo sirvo. Y sé que lo necesito para hacer todas las cosas. Y mi confianza es Él. Mi seguridad es Él. Ningún incrédulo me mueve ni con burla ni despreciando mi manera de hacer las cosas para Él. Nada me mueve a que eso cambie. Porque amo a Jesús. Y esa es la diferencia. Porque cuando uno ama algo, uno no lo ama por lo que los otros digan. Uno lo ama porque eso sale de uno. Sale de uno. ¿Cuántos jóvenes no han llegado y se han enamorado? Y los padres le han dicho, no, ese no te conviene, ese no te conviene. Y ahí. Y eso no lo sacan de ahí. No lo sacan. ¿Lo sacan? No lo sacan. Y usted lo ve, van hasta el fin del mundo, ¿cierto? Porque Dios nos puso que lo que hay en nuestro corazón es lo que nos mueve. ¿Se ve? Es lo que nos mueve. Nosotros amamos al Señor, eso no lo va a cambiar nadie, hermano. Y eso es lo que nos va a mover a hacer las cosas para Él, a servirle con un corazón sincero. El apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles, este hombre lo movía, era su amor por Jesús. Su amor por hacer las cosas para Jesús. Quería agradarlo, quería honrarle, quería servirle, quería ir y llenarlo todo del conocimiento de Jesús, quería mostrar esa revelación que Jesús le había dado, quería que todos conocieran a Jesús. Tremendo ese apóstol. Y esa es la diferencia, hermano. Si no hay eso en tu corazón, algo te falta. Algo te falta, no has tocado el trono, no lo has tocado. En Hebreos 4 dice la palabra de la siguiente manera. Ahí leímos, ¿verdad? Vamos a leerlo del versículo 14. Vamos a leerlo desde el versículo 11, que fue donde nos quedamos para continuar. Y después le hemos corrido hasta allá. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí vemos que el apóstol a los hebreos venía hablando que ellos no entraron en su reposo porque Dios no se agradó de ellos, porque no le creyeron. Entonces, el apóstol a los hebreos nos viene diciendo a nosotros que a nosotros también se nos ha anunciado la palabra, eso lo dice en el 4.2, como a ellos. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no le aprovechó porque no la oyeron acompañada de fe. Nos viene poniendo el ejemplo de Israel para que nosotros no caigamos. Este pueblo que estamos oyendo
ahorita allí en Deuteronomio 9. Sí. Acá nos dice que procuremos pues entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo, Israel, de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La gloria sea para el Señor. Muchos utilizan este texto, pero pocos lo hablan en su contexto. Cuando este texto está acá, que dice que la palabra de Dios es cortante, viene de aquello que viene enseñando el apóstol a los hebreos. Viene enseñando que tenemos que entrar en ese reposo y que no caigamos en ese ejemplo de desobediencia que cayó Israel. Cuando Israel desobedeció, ¿quién los llevaba? Moisés primeramente. Moisés. ¿Y cómo ellos desobedecían a Moisés? Levantándose contra Moisés, rebelándose constantemente contra Moisés. Por eso el apóstol a los hebreos dice en el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Le está diciendo a ellos que lo que le pasó a aquellos es que no pudieron soportar lo que había en la boca de Moisés. Porque nos acercamos al Señor y no, es por gracia, no hay que condenar, no hay que hablar muy fuerte. No, Señor, la palabra es cortante y la palabra es la que estaba en el arca, las dos tablas de la ley. El maná simbolizaba la palabra, la vara de Aarón, eso era lo que había en el arca. La palabra. Y la palabra es cortante, no puede haber una congregación sin palabra, aunque hoy están saliendo muchas, ¿no? Como lo de el Evangelio Cambia, que dicen que ya no hay que leer la Biblia. Cristiano sin Biblia no es cristiano. Imposible, imposible. Un cristiano que no conoce la Biblia no es cristiano. Jesús dijo, el que permanezca en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Ahí va esa. ¿Cómo vas a permanecer en algo que no conoces? Conócelo primero y después vas a permanecer. Por eso la preocupación de los que realmente son discípulos, de los que realmente Dios envía, es enseñar la palabra de Dios, porque el que Dios envía, la palabra de Dios habla. Y la orden de Jesús es ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Ahí está el secreto de lo que Dios dice. Sí. Nosotros no podemos entrar en ese reposo si no entendemos esto. Esa palabra va a venir allí cortante, como toda espada de dos filos. Y esa palabra va a venir, ¿sabes para qué? Para llevarte a Cristo. Pero es cortante como espada de dos filos. Pero ella viene para llevarte a Cristo. La pregunta es, ¿tú quieres ir a Cristo? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Porque si queremos ir a Cristo, vamos a soportar la palabra de exhortación. Vamos a soportar esa palabra que es como espada de dos filos, porque sabemos que es el medio para que venga nuestra fe. Porque la fe viene por el oír esa palabra, por el oírla, no por leerla, por el oír esa palabra. Y esa fe es el medio para recibir nuestra gracia. Es imposible que no se dé eso y venga esto. Imposible. Necesitamos aquello. Sí, dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero nota allí, subráyalo, pero sin pecado. Él da esa salvedad con relación a nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué preciosa es la palabra. Y mejor entenderla. Mejor entenderla. Mira esto. Acá está diciendo el apóstol a los hebreos que la palabra es cortante como espada de dos filos.
Pero después salta y nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que no es que no se compadezca de nosotros, fue tentado en nuestra semejanza sin pecado, pero se compadece por aquello mismo que fue tentado de nosotros, de nuestras debilidades. Se compadece de nuestras debilidades. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Él lo viene diciendo porque cuando la palabra es cortante para ti es porque algo pasa. ¿Se ve? Cuando a mí me dicen algo y eso me molesta, es por algo. Porque si a mí me dicen algo y yo no incurro en eso, ni presto atención. ¿Se ve? Si a mí me están corrigiendo por algo que yo no hago, yo digo, amén, gloria a Dios, porque no me afecta. Si a mí me están instruyendo en algo que yo voy avanzando, amén, así sea, quiero ir más. Si a mí me están reprendiendo fuertemente por algo y yo voy superando aquello, no ha de afectarme. Pero si me corta como espada de dos filos, es porque algo me afecta. Si me discierne, si me desnuda lo que yo estoy haciendo, algo me afecta. Salta el apóstol a los hebreos y dice que Él se compadece de nosotros. Y por eso nosotros debemos acercarnos confiadamente. Porque acá está el problema que puede venir a nosotros. El dejar de acercarnos confiadamente. Tenemos que saber acercarnos confiadamente. Porque dice ahí en el 4:16. Entonces acá en el 16 nos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. Allí en gracia está Haris. Al trono de la influencia divina. Mira esto, entendamos este texto. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, otra vez Haris, y hallar influencia divina para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Nuestras debilidades. ¿Se ve? Nuestras debilidades. Sí, el apóstol hebreo está diciendo, esa palabra va a ir fuerte y te va a cortar como espada de dos filos. Pero tú tienes que entender que ese sumo sacerdote que está allí se compadece de tus debilidades. O sea, con esa palabra usted está siendo reprendido, pero usted acérquese confiadamente, sabiendo que en Él usted por fe tiene entrada. Entonces, ¿para hallar qué? Influencia para esa debilidad. Para que oportunamente vayas contra esa debilidad. Gracias. Y esto es importante porque mira, cuando Dios habla de la gracia en el antiguo pacto, Él habla de un espíritu que guarde mis mandamientos. Vamos a ir a Jeremías 31. Vamos a leerlo del versículo 33. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Se vemos acá que el Señor está diciendo que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Dios dice que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto habla del Espíritu Santo que hemos de recibir. Pero eso nos dice que gracia incluye la ley.
Porque algunos dicen que al estar en gracia ya la ley no existe. No, dice que la daré en su mente y la escribiré en su corazón. O sea que la ley está activa. La ley está activa. Lo que cambia es mi obrar directo en la ley. Ahora, mi obrar con Él en la ley. Amén. Porque nos sentó juntamente con Cristo, dice Pablo. Nuevamente repito, eso es Dios buscando que nosotros le busquemos a Él para todo. Que tengamos ese deseo y esa necesidad de Él. Importante. Cuando nosotros no nos podemos acercar en la oración a recibir esa gracia, es porque estamos siendo condenados en nuestra mente. Hay personas que caen en las pruebas y dejan de orar. Y Juan habla de esto y dice que donde hay temor es porque la persona no ha sido perfeccionada en el amor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué es esto? Cuando hay en nosotros ese miedo porque hicimos algo malo y no vamos a Él a buscar gracia, ¿es por qué? Porque aún tememos y no hemos alcanzado ese nivel que necesitamos para poder ir adelante. Como decía, pues, viene cuando nosotros estamos todavía con ese miedo, no podemos acercarnos al trono a recibir gracia. ¿Y necesitamos gracia? Rotundamente sí, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y salvos allí, recuerden, soteria, somos sanos, tenemos salud y tenemos salvación. Sano, salud, salvación. ¿Algo se puede enfermar? Sí. ¿Algo puede perder su salud? Sí. ¿Puedes perder tu salvación? Sí. Sí. Hay personas que dicen, no, la salvación no se pierde. Dígame usted, ¿dónde la Biblia enseña que la salvación es un título que usted se ganó? Como algunos que dicen que la salvación se pierde. Dígame usted dónde hay un título que la salvación tú la puedes perder. ¿Se ve? Pero cuando yo digo que si la salvación se puede perder, sí, es porque un estado y tú puedes dejar de estar en el estado. ¿Se ve? Puedes dejar de estar en el estado. Dios te llamó a ser salvo. Fuimos llamados a alcanzar la salvación que va a ser revelada en el tiempo postrero. Dios nos ha tomado para tomar esa salvación. Dios nos ha llamado a la salvación. Todo ese es el propósito de Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos, con su paciencia ganaréis vuestras almas. Hablando de aquello. O sea, que la salvación es algo en lo que debemos de permanecer. Por eso Pablo escribe a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos estar en gracia, porque la gracia es la que nos lleva a la salud, a la sanidad y la salvación. Por eso Él es el Salvador. Porque si no, no tuviese sentido el sacrificio de Jesús. No tuviese sentido. Ahora la gracia es Cristo, no tú. Te puede decir, bueno, pero usted dijo que Cristo conmigo. Sí, tú eres el medio, pero es Él en ti. Tú eres el medio, pero es Él en ti. Y esa es la diferencia. Por eso Pablo dice, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Qué glorioso, ¿verdad? Él murió y volvió a vivir para que todos los que vivan, vivan para aquel que murió y volvió a vivir por ellos. Qué tremendo. Gracias, gracias. Él nos quiere ver con nosotros, con Él arriba. Él quiere vernos a nosotros con Él. Él vino a rescatarnos porque nos amó. No es que nosotros lo hayamos amado, dice Juan. Él nos amó primero y se entregó por nosotros.
Por eso Pablo decía a sus discípulos, yo los amo con el amor de Cristo. Con el amor de Cristo. Él entendía la gracia que había en él. La entendía en todo sentido. Él reconocía su gracia. La reconocía. Reconocía al Señor. Y eso es importante. Porque por eso es Él el Señor. Es Él el Señor. Es triste, hermano. Mire, cuando Jesús dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará, eso es algo que nosotros nos tiene que hacer temblar. Porque gracia no es fría, gracia no es tibia, la gracia es caliente, porque es Cristo en nosotros. O sea, gracia es un deseo ardiente de servir a Jesús. Gracia es un deseo de estar en las cosas de Jesús. Gracia es Cristo haciendo el amor al Padre en nosotros. Cuando nosotros vemos a este Israel, que aunque Dios dice, vamos a Segunda de Reyes 17, aunque Dios dice a Israel que cuiden de agradarlo, que recuerden y te acordarás, le dice Dios, que te he traído 40 años para afligirte, para probarte, para hacerte saber. Aunque Dios le dijo aquello, nosotros vemos aquí en Segunda de Reyes 17, en el versículo 24, el nombre de Cristo Jesús, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amá y de Serfaín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Acá vemos que en tiempos de el rey Oseas se llevaron en cautiverio a la tribu de Israel. Hablamos días atrás, 10 tribus de la casa de Israel quedaron llamadas como Israel y las otras 2 como tribu de Judá. Pero acá se llevaron a esas tribus de Israel cautivas. Lo hizo el rey de Asiria. El rey de Asiria. Y lo hizo ¿por qué? Porque no prestaron atención a lo que le dijo el Señor. Impresionante este pueblo. No entendieron que Dios les llamó a servirlo, a ocupar su tiempo con Él. Si algo, mire, si tradicionalmente al pueblo evangélico, al pueblo cristiano, se le conoce en el mundo como gente fanática, gente que se apartan a sus propias cosas y ya no tienen comunión con los demás, es porque ha dejado una huella o han dejado huella muchos verdaderos creyentes que han sabido honrar a Dios, han dejado una huella en el mundo. No porque todos sean así, porque no todos los cristianos son así, o los que se dicen ser cristianos. No todos en realidad se apartan totalmente para Dios, pero hay algunos que han dejado esa huella y por eso tradicionalmente fuera se conoce esto. Y muchos dirían que eso es malo, el de afuera, pero el que conoce a Cristo dice son las palabras exactas de Cristo. Cuando hablen mal de ustedes, gócense, gócense, porque así hicieron con los profetas antiguos. O sea, Jesús diciéndole a sus discípulos, cuando hablen mal de ustedes, alégrense porque están haciendo las cosas, van por buen camino, están haciendo lo que Dios quiere que se haga. ¿Y para qué Dios quiere que se haga aquello? Para Él salvar las almas, porque el que las salva es Él, en todos los sentidos. ¿Quién nos hace entrar a la gracia? Él. ¿Quién nos lleva en la gracia? Porque ¿qué es gracia? Su influencia. Él. ¿Quién llena la iglesia? Él. Todo Él, para que en todo Él tenga el primer lugar. Amén. Porque es su obra, su obra. Lo que no entiende el hombre, el creyente lo entiende. Esta humanidad es obra de Dios, es su obra. Y Él hace lo que sea con su obra, aunque el hombre crea que lleva su camino, sin entenderlo, Dios lo lleva y lo decide. Al que le agrada a Él, Dios lo bendice, lo prospera y le da una vida que se extiende a la eternidad. Y al que se olvida de Él, no lo sirve, Dios muchos los deja ir por sus caminos y mañana los atiende
Y a muchos Dios los enlaza como el ave que queda atrapada en la red. Eso es lo que dice la palabra. Porque es su obra. Y Él hace lo que sea en su obra. Él lo hace porque Él es Dios. Sí, acá vemos a este Israel cómo Dios hizo que fuesen llevados cautivos. Pero a mí me llama la atención que en este tiempo que reinaba Oseas acá y estaba siendo llevado cautivo, en el mismo tiempo había un rey en la tribu de Judá, que también era la otra parte del pueblo de Dios que se habían dividido, el reino dividido, como dije hace un momento, 10 tribus para acá y 2 para acá. Y este rey se llamaba Ezequías. Y es tremendo porque dice la palabra, vamos a leer en Segunda de Reyes 18, leo en el nombre de Cristo Jesús. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que fue el que fue llevado cautivo, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pero porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Nota eso. Se rebeló y no le sirvió. ¿Y por qué se rebeló? Porque Dios estaba con él. Se rebeló contra aquel que se llevó cautivo al resto de la tribu. Ojo, importante mencionar, eran más 10 tribus. Pero no se pudo llevar a este, que eran solo 2 tribus. ¿Pero por qué no se lo pudo llevar? Porque en apariencia eran 2, pero en realidad eran multitudes, porque Dios estaba con él. Esa es la diferencia. Dios estaba con él. Y la gracia estaba con él. Era un rey que agradó a Dios con todo su corazón. Y acá lo importante a ver en este día, ya que entendemos lo que es gracia. ¿Qué hace que Dios nos dé gracia? Nuestra manera de apartarnos. Acá Ezequías nos da ese gran ejemplo. Y dice en el versículo 3 del capítulo 18, hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Qué hizo él? Empezó a apartarse y a quitar lo que no le agradaba a Dios. Esa fue la actitud que le agradó a Dios, y por eso Dios le da gracia, por eso Dios le da favor y lo hace pleno y le dice que está con él. Y esa es la diferencia, porque cuando dice que Dios estaba con él, eso es gracia. Eso es gracia, que muchas veces en la antigüedad se ilustra como favor, pero eso es gracia. Influencia de Dios en cada creyente que le cree. Pero nuestra actitud es esta. Y cuando tenemos esa actitud de apartarnos y hacer las cosas para Dios, Dios nos da gracia. Cuando las cosas de Él están allí, nosotros no tenemos esa actitud para hacerlas, Dios no nos da gracia. Y si no tenemos gracia, no hay salvación, no hay libertad, no hay salud, no hay sanidad. Somos personas que espiritualmente no estamos sanos. Y si no estamos sanos espiritualmente, podemos físicamente estarlo, pero créalo, lo espiritual daña a lo físico. Poco a poco lo va dañando. Si somos personas enfermas espiritualmente, nos vamos dañando. Dios quiere que seamos sanos, que tengamos salud. Eso implica gracia en nuestras vidas. Porque Jesús dijo que Él es la vida que nosotros necesitamos. Es importante esto, porque yo veo que de Ezequías
y es algo que nunca lo he apartado, siempre lo he tenido presente. Ezequías no fue un religioso. No sé si usted lo ve allí, pero Ezequías no fue un religioso, porque agarró y quebró la serpiente que Moisés había hecho. Vaya que eso requería valentía para hacerlo. Pero él lo entendió porque él no era un religioso. Y él veía que esa serpiente Moisés la hizo en un tiempo para liberar al pueblo que estaba ofendiendo a Dios y estaba siendo mordido por la serpiente. Pero Dios no la mandó a hacer para que se le rindiera culto a la serpiente. Y fue lo que cayó Israel. Porque a veces Dios nos da los ministerios y nos permite hacer ministerio, hacer sus cosas, pero empezamos a rendirle culto a esas cosas. Y Dios no quiere que nosotros le rindamos culto a esas cosas, sino a Él. Sino a Él. Porque dice, todo lo que respira, alaba al Señor. Alábala con salterio, con danza, sí, pero alaba al Señor. Amén. Porque eso es lo importante. No el salterio, el arpa. Dios quiere que todo eso suene. Pero lo más importante es el Señor. El Señor, que sea exaltado. Porque el mundo no lo hace. Créelo, ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Más con todas esas leyes que se están decretando cada día. El mundo cada día está sin Dios. Cada día está apartado de Dios. El católico se va a las imágenes, monta a María sobre Jesucristo y le dan atribuciones a los santos que no las tienen, sin entender que santo es apartado para Dios. O sea, relegan al Señor. Ya está escrito, Jesús lo dijo Judas, lo dijo el apóstol Pedro. Niegan al Señor que los rescató, Jesús. Y Jesús tiene que estar primero, porque Él nos dice a nosotros como principio que si amamos a padre, a madre, a hijo, más que a Él, no somos dignos de Él. Él es primero. O sea, que todas esas cosas que nos ponen, que ponemos nosotros, que puedan estar primero que Él, hermano, cuidado. Ezequías entendió eso y mandó a quebrar aquello. Entregó todo su corazón al Señor. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere todo nuestro corazón. Y cuando todo nuestro corazón es de Él, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hogares, nuestra iglesia, nuestros hermanos, amamos a los vecinos, amamos al prójimo como debe ser. Cuando Jesús es el primero. Cuando Jesús no es el primero, somos como el mundo, egoístas. Primero lo de nosotros, lo demás no importa. Si aquel no ayuda, yo tampoco. Dios no quiere esa mente en nosotros. Si aquel no ayuda, usted sí, porque usted es creyente. Si aquel le quita, usted no, porque usted es creyente. Somos distintos. Los creyentes hemos sido llamados a ser distintos. Y eso es lo que nos identifica con Jesús. Porque Jesús toma nuestro corazón. Y del corazón es que emanan estas cosas, la vida. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.